Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a una sesión del INE hoy en la revocación de mandato. Antes que nada, ya sabes, tienes que dar un poco de tu tiempo para ir a emitir tu voto en la revocación de mandato. Tienes que dedicarle un momento a la democracia. Es muy importante que hoy emitas tu voto en tu casilla. Hoy en la sesión del INE, un diputado de Acción Nacional dice que el presidente López Obrador se está quedando solo. Una palera de los señores de Acción Nacional también defiende al INE. Vamos a escuchar cómo un diputado de izquierda, un diputado de los de antes, los que sí saben defender la causa, les ha dado un calladón de boca. Yo no había escuchado en tan poco tiempo tantas sandeces como las que dijo el diputado de Acción Nacional. Vamos a ir a la sesión. Tiene ahora la palabra el maestro Víctor Hugo Sondón, señor representante del PAN. Muchas gracias, presidente, consejeras y consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y todas las personas que nos siguen a distancia y a través de los medios de comunicación. Buenos días. Ya lo hemos dicho y hoy lo confirmamos. Existe en la mente del presidente una enfermiza obsesión por el aplauso y la popularidad. Desafortunadamente, para su narcisismo, las cosas no le han salido bien para su cuarta deformación. Y no se equivoquen, señores de Morena. Sabemos que si el presidente hace bien las cosas, le va bien a México, pero por desgracia no es así. Nos queda claro que el presidente tiene miedo a su fracaso y a que el voto que lo llevó al poder lo termine aplastando y hundiendo en el basurero de la historia. Por todas estas razones parece que importa más que se invierta dinero en estos ejercicios de reposicionamiento de una doctrina sostenida en la imagen de un falso Mesías ya desgastada por el constante tropiezo y desatino de cada mañana. El señor que ha tomado esto como algo personal, el señor de Palacio Nacional, pero la realidad no es así. El Instituto Nacional Electoral ha cumplido y ha cumplido bien, a pesar de las múltiples irregularidades que se han denunciado ante el Pleno de este Consejo General. Ustedes, señoras consejeras, señores consejeros, deben estar satisfechos de haber cumplido hasta el día de hoy con lo mandatado por la Constitución. Gracias, señor representante. Tiene ahora la palabra la diputada Ivonne Ortega, consejera del Poder Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. El INE cumple hoy, como lo ha hecho desde su creación como IFE, su encargo constitucional de organizar los procesos electorales en nuestro país con el respaldo de la ciudadanía. Y es que a veces se pasa por alto o incluso hay quienes deliberadamente lo omiten, pero en México las elecciones las hacemos entre todas y todos. Es la ciudadanía la que entrega las mesas de casillas directivas. Es la ciudadanía la que cuenta los votos y certifica con sus firmas. Es la ciudadanía la que sale a votar. La tarea del INE es organizar este gran proceso ciudadano. Los tiempos en el que el gobierno hacía y deshacía sobre las elecciones quedaron en un pasado lejano, tan lejano que las generaciones actuales no lo recuerdan. Sin embargo, hay quienes extrañan ese pasado autoritario. No debemos volver a ese pasado, no debemos proteger y fortalecer a la institución electoral, la misma que hoy demuestra que a pesar de ataques y de obstáculos, cumple con su tarea. Hay riesgos que amenazan a nuestra democracia, amenazas que vienen de quienes extrañan el pasado autoritario, amenazas de quienes desde el poder viven una embriaguez de soberbia y autoritarismo. Desde el poder público federal, estatal y municipal, se hostiga a la autoridad electoral, se le amenaza, se le instiga a campañas de odio para vulnerar su credibilidad, sin pensar que esa credibilidad se construyó con el esfuerzo de muchas personas a lo largo de muchos años. Quieren mirar a las bases de nuestra democracia
en un claro afán de perpetuarse en el poder. Y para ello recurren a acciones ilegales a la vista de todos, en un desprecio total a las normas. Esa es la más grande amenaza a la democracia, la normalización de la ilegalidad. Hoy vemos cómo desde el gobierno federal, estatales y municipales, legisladores y funcionarios en el poder llaman a quebrantar las leyes electorales. Vemos el uso descarado de recursos públicos y cómo desde el presidente, sus secretarios, jefa de gobierno, gobernadoras y gobernadores, alcaldes del grupo en el poder, todos los días usan el erario como fondo de campaña. Hasta aviones oficiales se utilizan para fines electorales. Y lo más grave aún, involucran a las Fuerzas Armadas, algo que nunca antes se había visto en México. Nuestra democracia está en riesgo y hay que defenderla con legalidad, con denuncias ciudadanas, con la actuación de las instituciones, porque si se deja crecer esa amenaza, entonces sí estaremos empezando a acabar con nuestra democracia. Hoy el INE cumple. El INE no solo somos los que estamos sentados aquí en esta herradura de la democracia. El INE hoy son más de 600,000 ciudadanas y ciudadanos que están en cada casilla, que están en cada ciudadana y en cada ciudadano por tomar su decisión libre, sin coacciones, sin presiones, sin obligaciones, solamente con sus convicciones personales. Se habrá de respetar esa decisión, se respetará a quienes voten, en cualquier sentido, se respetará a quienes no voten, porque hoy todas las acciones de la ciudadanía son un mensaje democrático y todos, absolutamente todos, debemos estar atentos a ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Pedro Vázquez, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores consejeros electorales, compañeros representantes de los partidos políticos nacionales, señor secretario ejecutivo, compañeros consejeros del Poder Legislativo, compañera consejera. Me dirijo al pueblo de México. Este día es de gran trascendencia en la vida democrática de México. Por primera vez en la historia se ejercerá el derecho que tiene el pueblo para la confirmación o revocación del mandato del Ejecutivo Federal. En el Partido del Trabajo hacemos votos para que las y los mexicanos ejerzan este derecho que la Constitución les otorga. No acompañaremos y rechazamos tajantemente las posturas mezquinas y miserables de quienes han promovido la no participación en este ejercicio de democracia participativa de los ciudadanos. Podemos tener divergencias y ópticas epistemológicas encontradas en la manera de percibir el derecho de los ciudadanos de revocar el mandato al titular del Poder Ejecutivo versus con la decisión de más de 30 millones de mexicanos que el 1 de julio de 2018 optaron por un cambio verdadero. Ese 1 de julio, más del 53% de las personas que votaron lo hicieron por un cambio real, toda vez que en el año 2000 nos fallaron los conservadores y la ultraderecha en la confianza depositada en su abanderado. Fue tal su descaro y desapego con los más necesitados que en repetidas ocasiones manifestó el mismo presidente Fox que los apoyos a las clases necesitadas serían un gasto que no estaría dispuesto a tolerar. Con ello, despreció a los que menos tienen, a los más desposeídos y a los que históricamente han sido olvidados y abandonados. Fue tanto su miedo al movimiento iniciado en aquel entonces por el jefe de gobierno del Distrito Federal que el mismo Vicente Fox promovió con una mayoría facciosa el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Las motivaciones fueron estrictamente políticas, pues existieron evidentes deficiencias jurídicas en la solicitud de desafuero y en el procedimiento seguido ante la sección instructora de la Cámara de Diputados. Pero la intención era clara: frenar a toda costa el movimiento que derrotaría a los reaccionarios. Tanto fue su desaseo
tanto erraron en el cálculo político que con absoluto respeto de acatamiento a lo dispuesto en la ley, Andrés Manuel optó por cumplir su arresto al despojársele de manera ilegal del fuero constitucional. Pero nuevamente la derecha facciosa y coludida del PAN, a través de personeros exprofeso, pagaron la histórica fianza de 2,000 pesos que determinó un juez federal, aduciendo que lo hacían para que Andrés Manuel no fuera arrestado por desacato. Tanto les temblaron las piernas y los brazos que tuvieron que recular de su decisión del presidente Vicente Fox y de su primera dama Marta Sagún. En ese entonces, las y los mexicanos no teníamos este derecho a la revocación de mandato y por tanto el de cambiar al señor presidente y a su familia política enquistada en el poder ejecutivo los viviesca. ¿Y luego qué pasó? Pues que fuimos testigos, algunos de los cuales incluso estamos sentados en esta mesa, de un desafortunado episodio democrático. Aquel domingo 2 de julio de 2006 se consumó una traición a la democracia. Aquel impresentable y con algo de tufo etílico, candidato de la derecha, se impuso con una supuesta diferencia del 0.056%. Aquellos días de un grito multitudinario de voto por voto, casilla por casilla, enmudecieron y se apagaron ante la indiferencia de los que detentaban el poder y la obligación de procurar justicia. El usurpador gobierno calderonista se caracterizó por una guerra que nadie le pidió iniciar y los resultados fueron desastrosos, aunado a la falta de justicia a los padres de 49 niños y dejando en la impunidad a sus familiares políticos. Nuevamente quedó el pueblo como simple espectador ante la imposibilidad jurídica de quitarle lo que de manera ilegal e ilegítima se le adjudicó en 2006. Fue tanto su descaro que tuvo que tomar protesta, hay que recordarlo, entrando por la puerta de atrás del recinto de San Lázaro, para nunca más volver a pisar esa máxima tribuna de la nación. En el año 2012 no hubo cambios en la política neoliberal, y si bien es cierto que hubo cambio de actores, en la esencia fue lo mismo a través de la compra y coacción del voto. Pasó esta administración del PRIAN con obras monumentales que nunca se terminaron, contratos a empresas favoritas y hasta casas blancas de la entonces esposa del Ejecutivo. Lo más patético e inconsistente fue que ni siquiera tuvo la valentía de enfrentar el juicio popular y mediático, dejando a su suerte a su entonces consorte. Tampoco podemos olvidar que en ese sexenio peñista nos faltaron y nos siguen faltando 43 estudiantes normalistas, con un encubrimiento del Estado a través de su insostenible verdad histórica. Menos aún, podemos compartir esas posturas de regatear los derechos que tienen los casi 93 millones de mexicanos de decidir o no la continuación de un proyecto de nación con un alto sentido social, como lo es la Cuarta Transformación. En días pasados, de manera sistemática y casi concertada, los partidos de la derecha y los conservadores han tenido una actitud cronométrica y sincronizada para desestimar la revocación de mandato y su participación. Con independencia de los resultados que se obtengan el día de hoy, el pueblo de México ya ganó en este ejercicio de participación ciudadana. Después del escrutinio y cómputo en las casillas y su posterior conteo en los consejos distritales, los 300 consejos distritales remitirán de manera electrónica e inmediata los resultados al secretario ejecutivo de este instituto. Por último, el secretario ejecutivo del INE, dentro de las 48 horas siguientes a la conclusión de los cómputos distritales, procederá a informar a este Consejo General en sesión pública el total de la sumatoria de los resultados consignados en las actas de escrutinio del cómputo distrital de la revocación de mandato, así como los resultados en el acta de cómputo nacional de la mesa de escrutinio y cómputo. El día de hoy tenemos una herramienta fundamental para que si se han perdido la confianza en la manera de conducir al país por el presidente de la República, hagan un viraje de timón y puedan cambiar, si así lo deciden ustedes, al señor presidente. En el Partido del Trabajo no le apostamos a la inmovilidad, al estatismo y al status quo de nuestros gobernantes. Vamos por una participación efectiva y directa de las y los ciudadanos en este proceso de revocación de mandato.
Por ello esperamos que los casi 93 millones de mexicanos que tienen derecho lo ejerzan de manera libre, directa e informada. Sea que sea el resultado, el pueblo de México ya ganó. Por su atención, gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado.